Buenas noches, amados y amadas en el Señor. En estos pocos minutos quiero dedicar este tiempo, ¿no es cierto?, para hablarte de la apostasía. Una palabra que mucho se usa, pero quizás no existe una amplia comprensión de lo que es ella. Y para este efecto te voy a leer en Hechos capítulo 20, del 28 al 31. Amén. Que Dios te bendiga, amado. Que Dios bendiga grandemente tu vida, amada en el Señor. Y dice así la palabra del Señor: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Amado, este es un pasaje que está en el libro de los Hechos capítulo 20, donde Pablo convoca, antes de despedirse, ¿no es cierto?, de Mileto, convoca a todos los ancianos, y a través de estas palabras dejarles una carga a ellos, un peso que tiene que ver con la apostasía. Y él limpia sus manos, porque él siempre predicó un evangelio limpio, honesto. No rehusó, según el contexto, enseñar todo, absolutamente todo, el consejo de Dios. Y dentro de este consejo de Dios habló de que hombres se levantarían, que abandonarían el camino de la fe y que causarían estragos dentro de lo que es el cristianismo, dentro de esto que es seguir a Cristo y su palabra y sus promesas. Amado, esto no es nuevo. Y la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos iban a venir tiempos peligrosos, donde muchos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus de demonios. Está escrito en la primera carta de Pablo a Timoteo. No es nuevo, amado. La iglesia siempre ha sido enfrentada y ha estado enfrentada a la apostasía. Jesús, ahí en el capítulo 13 de Mateo, les enseñó a sus discípulos una parábola, la parábola del sembrador, donde le dice que parte de la semilla cayó en pedregales y vino las aves se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, esa primero junto al camino, la segunda en pedregales, y se secó porque tenía poca tierra. Tercera cayó junto a espino y fue ahogada, ¿no es cierto? Y la cuarta en buena tierra y llevó mucho fruto. Y unos versículos más adelante, en el verso 18 al 23 del capítulo 13, Cristo les explica. Por ejemplo, en el verso 20 dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir, aquí está, la apostasía, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Apostasía es alejarse, renunciar al camino que un día abrazaste, a los principios que un día abrazaste. Y luego en el verso 22 dice: y el que es sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo lo hace apostatar. El engaño de las riquezas lo hacen apostatar. Y dicen: y ahogan la palabra, y la palabra
se hace infructuosos. Muchos de ellos caerían, y en eso consiste, hermano, la apostasía. La apostasía es dejar el camino de la verdad para seguir el camino de la mentira, para seguir el camino del error, el camino de la conveniencia personal, el camino de la comodidad y el camino de este mundo. Pablo, o Juan más bien dicho, en la primera carta, en el capítulo 2:19, dice que muchos van a salir. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nuestros hubiesen permanecido. Y cuando Pablo habla también a Timoteo en el segundo capítulo, en el cuarto capítulo de la segunda de Timoteo, él dice, cuando él estaba en prisión, casi a punto de ser ejecutado, y le encarga a Timoteo que predique la palabra, que redarguya a tiempo y fuera de tiempo, etc. Dice más abajito, Demas me ha abandonado, amando más este mundo. No quiere decir que Demas se puso vicioso, o se dio al trago, o se dio al cigarro. Quiso decir de que Demas puso su corazón en las cosas de este mundo, no quiso desgastarse por la causa de Dios, no quiso exponer su vida, ni dar su vida por la causa de Dios. Halló que su vida era más valiosa para gastarla en estos propósitos. Y de esa manera menospreció el Evangelio. Hermano, y en esta expresión que yo le leía en Hechos capítulo 20, habló la palabra, Pablo dice que de vosotros mismos se levantarán hombres. Y él los trata acá, como dice, como lobos feroces o lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño y que arrastrarán tras sí a los discípulos. Desde una época muy temprana, hermanos amados, la iglesia de Cristo estuvo bajo grandes ataques y presiones que lograron desviar a muchos del camino de la verdad con graves consecuencias. Amados, el mismo apóstol nos dejó una advertencia cuando se refería al anticristo, ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y dice que el anticristo no vendría, y esto es importante leerlo, antes que se manifestase, no antes que se manifestase, dice, la apostasía. Podríamos preguntarnos nosotros si ya estamos en esos tiempos que señaló, que profetizó el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. La palabra, hermanos, vuelvo a repetir el concepto, apostasía, significa desertar, alejarse, y en el caso que a nosotros nos ataña, significa alejarse de la verdad, que una vez fue creída, apartarse del camino por donde veníamos transitando. En esencia, apostasía es alejarse de la cruz, es alejarse del Evangelio, es alejarse del mensaje de la verdad. Y esto es lo que ha ocurrido con tantas iglesias hoy en día. Que podamos fijar nuestra mirada en la palabra de Dios. Y que volviendo a Mateo 13, desde el verso 18, cuando Cristo el Señor explica la parábola del sembrador, nosotros podamos estar hallados en el capítulo 13, verso 23,
el cual dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Cómo está nuestra cosecha? ¿Cómo está el rendimiento de nuestra tierra? ¿Cómo estará nuestro corazón, el abono de la palabra en nuestras vidas? Que el Dios de paz te bendiga, amado. Que te puedas aferrar a ella, como dice David, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi caminar. Y que tus dichos son motivos de generarme delicia, gozo en el corazón, paz, fe, a tal grado que en paz me acostaré y asimismo dormiré, le dice el salmista al Señor, porque solo tú me haces vivir confiado. Tu palabra me seguirá aconsejando cuando despierte. Cuando despierte aún estará conmigo. Que el Dios de paz te bendiga, tu hogar, tu vida. Aleluya. Tu pastor Ulises Pacheco.